اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En otras narraciones, ya pasando del tema de los números o el número de los califas o de los imames que aparecen en los hadices del profeta, con ese la paz, leemos un tema que tiene que ver con la existencia o la presencia de un imam en cada época. O sea, no solo los hadices hablan del número de los imames, tal cual lo presenta la escuela shia, sino que además, para estar más conforme con esta visión de la escuela de Ahlul Bayt, según nosotros, en cada momento tiene que haber un imam, y que el mundo no puede estar falto de imam, y que cada tiempo, cada época tiene su imam, quien dirige a la comunidad y a la sociedad, y quien gobierna según, o quien debería gobernar según las leyes de Dios. Por eso tenemos narraciones tanto en los libros sunnas como shia, y voy a leer dos narraciones. En este contexto aparece una narración que dice: Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliya. Dice, quien muere sin un imam es como quien muere en la época de la ignorancia o de la gentileza. Esto aparece en el Mu'jam al-Mufahras li al-Fadl al-Ahadith al-Nabawiyya, que es una especie de diccionario, digamos, de términos de los hadices proféticos, en el volumen número 6, página 302, que obviamente es una de las fuentes sunitas de los hadices y de las narraciones. Algo parecido aparece también en los libros shia cuando leemos, por ejemplo, Man mata wa la ya'rif imamihi mata mitatan jahiliya, o Man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatal jahiliya, que significa aquel que muere sin conocer a su imam ha muerto la muerte de los ignorantes o de los gentiles, como por ejemplo este hadiz que aparece en Bihar al-Anwar, en el volumen número 6, página 16 de la antigua edición de Bihar al-Anwar, porque hay dos ediciones. Entonces, si uno dice, bueno, en cada época tiene que haber un imam, y es tan importante la presencia o la existencia de un imam, y es tan importante el conocer al imam, que el hadiz directamente del profeta dice aquel que no lo conoce o que muere sin conocerlo, como quien murió antes del Islam, o sea, en la época de la ignorancia. Ustedes saben que el Corán, cuando habla del Islam, habla como una época que viene después de la época del dalal o de la perdición, donde estaban desviados y perdidos los hombres. Cuando hablemos de la historia del Islam y los comienzos del Islam, sabemos que la historia de los comienzos del Islam se desarrolla en un ámbito totalmente de desvío y de perdición, de decadencia moral, ética, sin valores, y de una decadencia cultural muy, muy grande, que eso, bueno, vamos a hablar seguramente cuando hablemos del tema histórico. Y eso de llamar al Islam justamente la época de la luz y la época de la guía, y llamar a lo anterior, es justamente para hacer una distinción entre estas dos culturas, la cultura del desvío, de la perdición, y la cultura de la guía y del camino hacia Dios y el camino de la enseñanza de los profetas, sea en la época que sea. O sea, en realidad siempre existen dos etapas, que son dos culturas más que etapas: la cultura de la perdición y la desviación y el desvío, y la cultura de la guía según las enseñanzas proféticas. Entonces, en los libros shías aparece este hadith en el Bihar al-Anwar, como les dije, en donde dice: quien no conoce, quien muere sin conocer a su imam, ha muerto como en la época de la ignorancia. Y este hadith obviamente habla de un imam ma'sum, ¿no? De un imam infalible, un imam que realmente es elegido por Dios como para ser un ejemplo y un modelo para la humanidad. Y es imposible que esta narración hable de aquellos que se hicieron llamar califas o imames, o que llegaron al poder y que se encargaron de gobernar a su gusto y digamos, y a su propia manera. Y es obvio que los hadices, cuando uno dice que hay que conocer al imam de su época, no nos va a hablar de este tipo de imames o de califas que han en muchas ocasiones usurpado el califato, por ejemplo. En muchas ocasiones llegaron al califato a través de una cuestión hereditaria, como fue, por ejemplo, el tema de Yazid, después de la muerte de Muawiyah,
que llega únicamente por haber sido hijo de Muawiyah. Ustedes saben muy bien que una de las formas de gobierno no aceptadas en el Islam es justamente la monarquía o la monarquía. Más allá de eso, muchos de estos gobernantes que se hicieron llamar califas, ya sea entre los omeyas o entre los abadidas, siempre siguieron, digamos, sus propios deseos, siempre siguieron. Hoy en día muchos de los gobernantes, por ejemplo, en el mundo islámico, o siguen a Occidente o siguen a Oriente de alguna forma, pero lejanos al espíritu del Islam, no gobiernan con las bases islámicas del gobierno islámico, no gobiernan con la ley de Dios, no siguen las enseñanzas de los profetas, siguen sus propios deseos e intereses. Entonces está muy claro que ellos son imames del infierno, o sea, siguen, digamos, un camino que los lleva hacia el infierno y permiten que aquel que decide seguirlos o obedecerles también sigan un camino hacia el infierno. Entonces está claro que estos hadices no pueden hablar, obviamente, de este tipo de imames. O sea, no siempre aquel que ocupa el lugar de imam o de califa es quien realmente merece ese lugar o quien está capacitado o quien es idóneo de la institución del imamato. Entonces, como resumen, y con esto termino, está claro que para nosotros el tema del imamato es una cuestión sagrada, es una cuestión que es una decisión divina, tiene que darse a través de una elección de Dios por medio del profeta, tiene que darse a través de un camino lógico, o sea que la persona que vaya a ser imam tenga las cualidades y los adjetivos necesarios y las condiciones fundamentales para poder ocupar ese lugar, ya que en la práctica va a ocupar el mismo lugar del profeta, la misma posición del profeta, con la diferencia o la distinción de que estos imames no son profetas, no son enviados ni mensajeros de Dios, es decir, que no tienen revelación, sino que les llega el conocimiento a través de una inspiración divina, en algunos casos, como el conocimiento ladunní, del cual podemos hablar en algún momento, o a través de la enseñanza del propio profeta, o a través de la herencia. Y lo último, con esto termino el tema del imamato, para después comenzar a hablar del imam Mahdi, que es el último imam, que es el tema del Salvador, del fin de los tiempos, y el imam esperado en el fin de los tiempos, el imam oculto según nuestra visión. Hay que decir que también aparecen narraciones en donde supuestamente cada imam también nombra al otro imam, o sea, o da las albricias o las buenas noticias del próximo imam. Entonces, una segunda manera de poder conocer al imam es también a través del mismo discurso del anterior imam. Por ejemplo, el imam Ali alayhi salam dijo explícitamente que dejaba como califa al imam Hassan, el imam Hassan al imam Hussein, el imam Hussein al imam Ali Zayn al-Abidin, y así sucesivamente. Y el último tema, antes de entrar al tema del mahdismo o del imam Mahdi, que voy a tocar en la próxima clase, y que con eso vamos a completar, digamos, es el tema de los hadices que aparecen acerca de los nombres de los imames. O sea, también tenemos hadices que no solo el profeta ha nombrado a los imames en número y con una característica general como que son de Quraysh, que son de Banu Hashim, sino que además les dio el nombre a cada uno, y eso vamos a hablar en la próxima clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.